سلام الله عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا مزيان وفي صحة مزيانة. فأكيد أن فوز المغرب بشرف تنظيم كأس العالم لن يمر مرور الكرام على أغلب القنوات والبرامج العالمية. فدابا غادي نسمع شنو قال قناة إسبانيا حول ترشيح المغرب، وأن إسبانيا عندها جوج مشكلات اللي إذا بغينا نقولوا أنهم فضائح حاليا في إسبانيا ربما قد تمنعهما من احتضان نهائي لكأس العالم. حتى قيل بأن إسبانيا خايف من المغرب، أن المغرب يأخذ النهائي ديال كأس العالم ويكون في المغرب. فأول مشاكل اللي أكد عليها الإعلام الإسباني حاليا هو قضية فساد فريق برشلونة والتحكيم، إضافة إلى قبلة رئيس الاتحاد الإسباني واللاعبة في النهائي. فغادي نخليكم إخواني أخواتي تسمعوا شنو قال الإعلام الإسباني حول الملاعب اللي كوجد المغرب والملاعب لإسبانيا، هذه الملفات المشتركة وفضيحة برشلونة والاتحاد الإسباني. وكالعادة لا تبخلوا عن الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. Que Marruecos se ha puesto por encima de Portugal, ¿eh? Dicen que va a haber más sedes en Marruecos que en Portugal. Nos vamos a Marruecos. Se espera que haya entre 4 o 5 sedes. Son estadios con bastante capacidad, pero que hay que reformar, que hay que hacer obra. The main hosts of the tournament are going to be Spain, Portugal and Espagne et Portugal en Afrique, au Maroc. Tres continentes: América del Sur, África y Europa. Más. 6 países: Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. Vamos a ver las sedes. Los primeros 3 partidos se van a disputar en América del Sur. ¿En qué países, en qué ciudades? El primero, en Uruguay, en Montevideo. Se espera que la sede sea, por supuesto, el Estadio Centenario. ¿Por qué? Porque se cumplen 100 años de la primera celebración del primer Mundial en 1930. Capacidad, ojo, atentos al dato porque es importante, ahora mismo 60.235 espectadores podrían entrar al estadio. Una cifra que no cuadra con las exigencias de la FIFA para un partido inaugural en la que piden 80.000 espectadores netos como mínimo. Hay tiempo para ampliar. Hay que hacer una obra, ampliarlo, seguramente o una excepción. Una excepción. Luego le pasa eso. Puede Hay ser. tiempo. Más. Cambiamos de país, es una sede solo por cada país en América del Sur. Argentina. Hemos puesto 2 porque me ha dicho Matías Palacios que el estadio de Córdoba, el Mario Alberto Kempes, también pues quiere postularse para ser estadio de Argentina, pero lo normal es que sea en el Monumental de River Plate, que ha quedado... Porque tiene un problema, tiene quedado muy bien. Y atento, la capacidad del estadio de River, 84.567. Y todo el mundo lo ve. Que es lo bueno del estadio. Correcto. Y cambiamos de país, nos vamos a Paraguay. Se espera que sean en Asunción 2 estadios favoritos para albergar el partido. El primero, General Pablo Rojas o Defensores de Chaco. Más o menos la capacidad similar, 46.000 y 44.000. Solo un partido en cada uno, ¿no? Solo una. Y hay que decir que estos 3 países, sus 3 selecciones, automáticamente ya estarían clasificados para ese mundial. Igual que España, Marruecos y Portugal. O sea, 6 directas. Hay 6 países ya que van a jugar. Son 48. Son 48 que no usan. ¿Qué grupos son? 12. No, 4 por 48. 12 por 4. Sí, sí. 12 grupos a 4, no. 12 grupos. Eran 32 en Qatar, pues 48 a partir de ahora. Cambiamos de continente. Volamos, nos vamos a Europa. Primer país, Portugal. Ojo, que Marruecos se ha puesto por encima de Portugal, ¿eh? Dicen que va a haber más sedes en Marruecos que en Portugal. Portugal, 3. Lisboa, con el Albalade, Daluz y Dodradao. Y también, pues la capacidad de los estadios, salvo Daluz, que tiene 65.000, 50.000 y 50.000 el resto de los estadios. Nos vamos a Marruecos. Se espera que haya entre 4 o 5 sedes. Son estadios con bastante capacidad, pero que hay que reformar, que hay que hacer obra. Sí, están todos. El favorito, el que me dice a mí, Casablanca, el estadio Mohamed V, 80.000 espectadores. Sí, pero pista de atletismo, eso lo tienen que mejorar todo. Tiene, ¿Es fíjate, un programa para la FIFA eso o no? no. Porque está la cartuja. No, pero lo pueden hacer, pero... España la final fue del Olímpico de Múnich con Cristal. No es un problema, es una exigencia casi, porque la FIFA pide que los estadios tengan 5 metros fuera del terreno de juego para que se coloquen las cámaras, se coloquen... Pues está claro ya el... mejor, ¿no? Claro.
Pues serían 68.000, 53.000, 80.000, 45.000 y otro 45.000. Tendrían que ver pues qué sedes son las elegidas. Se espera que sean entre 4 y 5, más que Portugal, ¿eh? Y luego nuestro país, que hay, vamos a cambiar de... Volvemos a Europa otra vez, pasamos de África a Europa, pues 15 estadios candidatos. Que los tiene Marcos de Vicente, que nos lo va a enseñar. Bueno, gracias, Marcos. Hola, Marcos. ¿Qué está pasando? Cambiamos de Marcos. Marcos, en España, ¿qué está pasando? A ver, aquí hay algo complicado de explicar, porque hay tres sedes que son 100% ya seguras, tres ciudades que son 100% ya seguras. Una es Madrid, con el Civitas Metropolitano y con el Santiago Bernabéu. En el Santiago Bernabéu todo apunta que será la gran final del Mundial. Luego tenemos Barcelona, donde se va a jugar el Estadio del Español, el RCD Stadium y en el nuevo Camp Nou. Y luego tenemos Sevilla, que tenemos la Cartuja. ¿Vale? Eso seguro, ¿vale? Seguro. Vamos ahora a ver las ciudades que quizá... Aunque yo un poco rápido, ¿eh? He ido a Barcelona... Madrid, Barcelona y Sevilla está claro, ¿no? Vale. Estas son las que son seguros, ¿vale? Están confirmadas, son oficiales. ¿Qué pasa? El estadio que más capacidad va a tener es el Fútbol Club Barcelona, con el Camp Nou. Sí, ¿de qué capacidad va a ser el campo? Toda la ciudad del Bernabéu. Aquí empezamos con el lío, porque en el País Vasco va a haber una sede 100% segura que va a ser o Bilbao o San Sebastián. Nos cuenta información de nuestro compañero Julio Suárez de Jugones que puede darse el caso de que sean las dos, pero que lo normal es que tengan que elegir o Bilbao o San Sebastián. Aquí va a haber otra sede. Vamos a ver el siguiente. Hay dos estadios. Málaga, en duda. Es de las ciudades que se pueden caer la que más posibilidades tiene. Dentro de las que no se sabe si sí o si no, Málaga con la Rosaleda. Una pena porque había... Pues ojalá. Una inversión, ¿no? Málaga espera una inversión que le ayudaría a mejorar el estadio. Modernizar el estadio, sí. Estamos hablando de que... Y la afición se hace la estadio. Es muy importante recordar y entender que al final el Mundial es dinero para la ciudad y por eso hay tantos problemas y tantas preocupaciones de... Promoción. Claro. Promoción brutal. Y ahora vamos a las ciudades que hemos etiquetado como que están casi descartadas. ¿Por qué digo casi? Porque oficialmente todavía no han salido de la pugna, por así decirlo. Todavía pueden seguir peleando. Pero en principio, Vigo, A Coruña, descartadas completamente. Valencia descartada completamente y Gran Canaria de Zaragoza. Marcos Benito nos decía que él ha podido hablar con gente de Gran Canaria y que dicen que ellos no lo ven tan claro, pero Ellos creen que pueden optar. A nivel burocrático, me dicen que está la primera de la lista porque tienen todos los papeles en regla y todos los permisos ya conseguidos y tienen además todas las exigencias de la FIFA, las cumplen. Yo no entiendo cómo... En Valencia completamente tampoco, ¿eh? De momento. ¿cómo se descarta Valencia? No, porque Valencia tiene hasta antes de que acabe el año para cumplir unas garantías que le piden, pues le va a acabar el estadio. Con el nuevo estadio. El nuevo estadio, no como estadio. El problema, Alex, es que la información que nosotros tenemos y que nos ha transmitido Julio Suárez es que al final la FIFA no solo se ha regido por esos números o estadio y tal, sino que también vinieron a ver la ciudad, vinieron a ver un poco las instalaciones, las conexiones y que no acabaron muy convencidas con Valencia. Porque ese organismo anunció un acuerdo de las confederaciones europea, africana y sudamericana de fútbol para una candidatura única al Mundial Masculino 2030 presentada por Marruecos, España y Portugal. Será así la segunda vez que el torneo se celebre en el continente africano, al menos en parte, tras el celebrado en 2010 en Sudáfrica. Además, será el primer mundial que se dispute en 3 continentes. Argentina, Paraguay y Uruguay jugarán sus 3 partidos inaugurales en sus respectivos países para celebrar el centenario de la primera edición del mundial. Estos 3 países, más los 3 anfitriones, estarían automáticamente clasificados para la Copa del Mundo. La FIFA debe todavía validar los criterios técnicos y solo atribuirá oficialmente la competición a finales de 2024. Y a propósito de este anuncio, escuchemos qué dijo al respecto el presidente del máximo organismo del fútbol mundial, Gianni Infantino. También se celebrará en Sudamérica. 3 países sudamericanos, Uruguay, Argentina y Paraguay, organizarán respectivamente un partido del Mundial 2030. El primero de estos 3 partidos se jugará en el estadio donde todo comenzó, el mítico Estadio Centenario de Montevideo, perfecto para celebrar la edición del centenario del Mundial.
En 2030 el Mundial tendrá una presencia global única con 3 continentes, África, Europa y Sudamérica, y 6 países. Y valoramos este anuncio de FIFA con el periodista Carlos Marlasca, a quien saludamos a esta hora en Madrid. Carlos, buenas noches. ¿Cómo se ha recibido la noticia ahí en España, en Portugal y Marruecos? ¿Se esperaba? Bueno, si se esperaba, buenas noches, si se esperaba es difícil de determinar, dado que España se encuentra actualmente inmersa en 2 de sus grandes escándalos futbolísticos de los últimos años. Primero el caso Negreira, por el que el Barcelona ha sido imputado por un posible delito de cohecho, y después ese beso no consentido en la final del Mundial Femenino que dio la vuelta al mundo. El Consejo Superior de Deportes, dependiente del Gobierno, hace un mes puso en tela de juicio que España continuara siendo una firme candidata precisamente por los acontecimientos protagonizados por el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Finalmente esta decisión se ha tomado, se ha conocido hoy mismo, así que han sido rápidamente los gobernantes los que han dejado mensajes en las redes sociales. En el caso de Pedro Sánchez asegura que se defenderán los valores de igualdad, solidaridad y competencia. En el presidente de la Federación Española de Fútbol, el presidente interino Pedro Rocha, ha indicado que no tiene la menor duda de que los 3 países organizarán el mejor Mundial de Fútbol de la historia, y mensajes también optimistas por parte del presidente portugués, de Pedro Costa, o del rey Mohamed VI de Marruecos. España, Portugal y Marruecos organizarán el Mundial 2030. Eso sí, el inicio del Mundial no va a ser en territorio peninsular, será en Sudamérica, ya que Argentina, Paraguay y Uruguay, y esas 3 selecciones, albergarán los 3 primeros partidos del campeonato para conmemorar el centenario del Mundial de 1930. Este hecho se debe a que ambas candidaturas van a unir sus fuerzas para que unos, los sudamericanos, puedan homenajear aquel Mundial de 1930 y otros, los europeos, puedan, por fin, albergar de nuevo un Mundial. Una vez que finalice las fases inaugurales del Mundial, nos desplazaremos hasta territorio europeo para que en España se disputen los partidos en Seguro, Madrid, Barcelona y Sevilla. Además, estos encuentros también se jugarán en Bilbao y o en San Sebastián, es decir, una o ambas ciudades vascas, puede que en Málaga, y se descartan, atentos, Vigo, A Coruña, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia. Well, I hope you're sitting comfortably, because the World Cup in 2030 is going to be in 6 countries in 3 different continents. The main hosts of the tournament are going to be Spain, Portugal and Morocco, but also there are going to be games. The first 3 games are going to be in Uruguay, Argentina and Paraguay. And those first 3 games will feature Uruguay, Argentina and Paraguay. Now, I know a lot of people will be asking, why are games being held in South America as well? Because in 2030 it will be the centenary of the first World Cup. The first World Cup tournament was held in Uruguay in 1930, and it was won by Uruguay as well. And Uruguay and Argentina and Paraguay and Chile actually wanted to host the World Cup in 2030, as well as Spain, Portugal and Morocco. So I think there's been some deals going on behind closed doors at FIFA. Some very powerful men have been speaking to each other, saying kind of, you know, you scratch my back, I'll scratch your back. Why don't we have this big World Cup where everyone is going to be happy? There are going to be games in Europe, Africa and South America as well. But the flip side of this is fans will be complaining, because they will be saying, how are we going to afford to follow our teams? For instance, what happens if England are drawn to play the opening game against Uruguay? England fans would have to travel to South America. Then they would have to come back to Europe, or maybe even Morocco in Africa if the games were being held there as well. So it is controversial, it is complicated, but FIFA believes that this is the best solution for the 2030 World Cup. This is where it gets very interesting, because Saudi Arabia wanted to host the World Cup in 2030 as well, and they were considering a joint bid with Greece and Egypt. But I think they have decided now to focus on 2034. And what has just been announced today, I think, helps Saudi Arabia's case as well. And I'll explain to you why. Normally, World Cups generally are rotated around continents, so they take it in turns.
There's a World Cup in Europe, then the next one is in South America, then the next one is in Africa, the next one is in Asia. What we're going to have in 2030 is a World Cup that is going to be in Europe, Africa and South America as well. So those three confederations will have used up their go. So in 2034, FIFA will be inviting somebody from Asia and also somebody from Oceania to host the World Cup. Now, you don't have to be a conspiracy theorist to work out that who is going to try and host the World Cup in 2034 from Asia, who is going to be the overwhelming favourites to get that tournament. It is, of course, going to be in Saudi Arabia. Welcome to your Midday Sports. We begin with football. The 2030 Men's FIFA World Cup is set to be spread across 6 countries on 3 continents. Spain and Portugal in Europe and Morocco in North Africa will be the main co-hosts. The FIFA Council, which has been discussing a plan to combine rival bids, has said the Spain-Portugal-Morocco bid is the only candidate and that 3 South American countries will host matches. Those nations, Uruguay, Paraguay and Argentina, will get an opening match each to mark 100 years since the first World Cup took place in Uruguay and was won by the host nation. Argentina were runners-up at that tournament, while Paraguay is recognized as the traditional home of CONMEBOL, the South American Confederation. The first game of the tournament will take place in the Uruguayan capital, Montevideo, the city which hosted the first World Cup Finals match 93 years ago. Matches in Argentina and Paraguay will follow before the rest of the 48-team tournament moves to North Africa and Europe. The proposal, backed by UEFA, the Confederation of African Football, and the South American CONMEBOL, was accepted by the FIFA Council at a meeting today. It now needs approval by FIFA's Congress. Le football, le mondial 2030 se tiendra non pas sur un continent, sur 2 continents, mais sur 3 continents. Un accord a été trouvé entre les confédérations européennes, africaines et sud-américaines, Martin Lange. Oui, Hélène, la Coupe du Monde 2030 se déroulera dans 6 pays répartis sur 3 continents. Alors, je vous propose de prendre une carte pour suivre. On jouera en Europe d'abord, Espagne et Portugal, en Afrique, au Maroc, et enfin en Amérique du Sud, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. La Fédération internationale, la FIFA, l'a annoncé aujourd'hui dans un communiqué. Alors pourquoi tant de pays? Eh bien parce qu'en 2030, on fêtera les 100 ans du mondial, une édition symbolique, et cette solution à 6 pays permet en quelque sorte de contenter tout le monde. Le ticket européen, Espagne-Portugal, et le ticket sud-américain qui étaient les 2 grands favoris, mais aussi les Africains qui vont de nouveau accueillir la plus grande compétition sportive du monde, 20 ans après l'Afrique du Sud. Concernant la logistique, ce qu'on sait déjà, c'est que la cérémonie d'ouverture devrait se tenir à Montevideo, en Uruguay, là où tout a commencé il y a 100 ans. L'Uruguay qui accueillera un match seulement, tout comme l'Argentine et le Paraguay. Le reste de la compétition devrait se dérouler autour de la Méditerranée. Mais cette Coupe du Monde historique ne fait déjà pas l'unanimité. Sur les réseaux sociaux, notamment, la polémique enfle autour de son empreinte carbone à l'heure du réchauffement climatique. Et alors que les éditions 2022 au Qatar, vous en souvenez, et 2026 qui va avoir lieu dans 3 pays d'Amérique du Nord, ont déjà défrayé la chronique, justement pour leur impact sur l'environnement. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, Martin, puisque l'Arabie Saoudite vient d'annoncer sa candidature pour accueillir l'édition 2030. Australia is in for a fight if it wants to host the 2034 FIFA World Cup after cash-rich Saudi Arabia officially announced a bid to host the event this morning. 6 countries across 3 continents will meanwhile host the 2030 tournament. And football writer Miguel Delaney spoke to Sky News earlier. I think the Saudi bid actually very much influences this, which is a historic World Cup for a lot of reasons. I mean, first, we've never had a World Cup that's gone beyond 1 continent, let alone 3. And that is because basically the Saudis wanted this one as part of Vision 2030. And it was felt that they would have a lot of votes from Africa and the Middle East, but they were effectively outmaneuvered by Spain and Portugal, who included Morocco, so as to split the vote. Now, that didn't guarantee victory, but since the Saudis are in a situation where they might lose, they switched to 2034, and that left, I suppose, this bid, this European-African bid, which makes the most logical sense from an infrastructure point of view, against the one with what I suppose the greatest emotional sway from South America, because it would be the centenary of when the first World Cup was held in Uruguay in 1930. So I suppose in a kind of a classic football compromise, in that sense, the first game of 2030 is going to be held in Uruguay, so as to recognise that first World Cup and the fact Uruguay won it. The second will be in Argentina, since they were runners-up in 1930, and the third will be in Paraguay,
who've done pretty well out of this, given that's the base of CONMEBOL, the South American Federation. Then after that, everything will switch to Spain, Portugal and Morocco, which at the very least, given the carbon footprint concerns, is in a much tighter. فكيف ما شفتوا اخواني اخواتي انهم تكلموا على عده معطيات الملاعب اللي غادي تستضف كاين في المغرب. هما هناك من يقول بان ربما 4 أو 5 أو 6 ملاعب، لكن ما هو مؤكد هو ان لا شيء حسم في الملاعب التي ستحتضن بالنسبه للمغرب. هناك عده ملاعب كتبنى، منها الملعب كبير يقال انه تكون المساحه ديال اكثر من 100,000 متفرج، ربما قدر يكون فيه النهائي ان شاء الله. فبلا ما نطول عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى انكم ما تبخلوش على الاشتراك في القناه، وكنعتذر الى قلت شي كلام خارج الاطار. السلام الله عليكم.